la tendencia es que el e-commerce está para quedarse y para crecer. Entonces, ¿cómo nos adaptamos como gobierno para poder tener buen control de esto y además que crezca y se desarrollen las pequeñas y medianas empresas, que son las más beneficiadas? En Latitudex trazamos la ruta a la información que importa sobre el comercio exterior y la logística. Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Muy buen día. Mi nombre es Javier Sendejas, soy el director ejecutivo de Latitudex y un gusto volver a escucharnos y vernos por este medio. Y pues estamos de manteles largos por la charla que vamos a tener en el podcast y que amablemente Carlos Arévalo, que es el director de Dices Consultores, él vive en Estados Unidos y ve muchos temas legales dentro de la organización de Dices, que es una empresa de servicios comercio internacional, pero también se ha especializado en el tema de comercio electrónico y de trato con todas las empresas de comercio electrónico, el paso por aduanas y logística. El podcast en sí, su nombre es el e-commerce en la aduana mexicana. Hay muchas dudas de qué puede pasar por aduana, qué no puede pasar por aire, por mar, por tierra, cuánto se paga impuestos. Y sin duda también las empresas de e-commerce pues tratan de encontrar la legalidad, pero también vamos a profundizar en el hecho de la autoridad, si está preparada o no para estos tratos y nuevos movimientos, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto vamos a platicar este tema. La verdad es un tema que, pues, la tendencia del comercio es el comercio electrónico, el futuro es el comercio electrónico. Esto ha evolucionado años atrás de la pandemia, lo aceleró la pandemia, pero es algo que ha venido fuerte desde hace más de 15 años. Más en Estados Unidos, de manera más reciente en México. Yo creo que el boom en México lo podemos ver ahí a partir del 2015, cuando entra Amazon, donde Mercado Libre, aunque ya existía, también empieza a renovarse un poquito para competir con Amazon. Y además del potencial que existe de las ventas directas, y platicaremos un poquito de todo eso, ¿no? Pero aquí yo creo que el antecedente es saber qué ha pasado en Estados Unidos para ir previendo lo que va a suceder en México. ¿Cómo ha evolucionado, Carlos, ahondando a lo que comentas, el e-commerce en la aduana mexicana? De ese 2015 que mencionas, hace 8 años, a la fecha, ¿qué cambios has sentido en el enfoque aduanero del trato de la mercancía de comercio electrónico? Yo creo que más la reacción de aduanas ha sido en encontrar no soluciones a un comercio, a una modalidad de comercio nuevo, sino hacer adecuaciones o ajustarse a lo que está viviendo en transición. Y sí creo que sería mucho más útil, tanto para el desarrollo del comercio electrónico como para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que encuentran en el comercio electrónico un nicho muy importante, el que existe una regulación dedicada al comercio electrónico. Que no tengamos que ahorita estar aprovechando un régimen, por ejemplo, de mensajería o paquetería que existe ya de hace más de 20 años, creado por las grandes empresas courier como FedEx, DHL, UPS, para que pudiera funcionar su servicio. Creo que se tiene que hacer algo similar, pero ahora para el comercio electrónico, ¿no? O sea, un capítulo exclusivo. Exacto, que esté enfocado a las necesidades particulares. Y ya no es un tema solamente de aduanas, sino también de impuestos internos, porque entran temas de ICR, entran temas de IVA, que el gobierno mexicano está muy interesado en seguir recaudando en ventas que se hacen en territorio nacional, pero que muchas veces el comercio electrónico deja huecos en la regulación anterior. Y en el 2020 hubo un gran cambio en la reforma que hicieron en materia fiscal, en donde finalmente ya el legislador se da cuenta que hay un hueco, que nadie está pagando IVA cuando empresas extranjeras a través del e-commerce venden en México, entregan en México y nadie estaba reportando ese IVA. Entonces, al no poder controlar a los extranjeros, ¿qué hace el gobierno? Hace una figura de retenciones a los medios electrónicos y la aplica en general a los Amazon, a los Ubers, a todos. Es un paso adelante, sí, pero yo creo que nuevamente es una reacción. No es algo pensado para ver, bueno, ¿cómo le hacemos? Más bien para generar
más comercio electrónico? ¿Cómo lo hacemos para que estas pequeñas y medianas empresas que por la particularidad del comercio electrónico ahora están participando puedan crecer más y generar más riqueza y generar más empleos, ¿no? Entonces creo que por ahí se tendría que dar un enfoque mayor en la legislación, ¿no? Carlos, tú como abogado experto en comercio exterior, en litigios y todo esto, mencionaste el trato del pedimento clave T1, ¿no?, de las empresas de mensajería. ¿Nos podrías y a la audiencia profundizar más de qué se trata el pedimento clave T1 y qué tiene beneficio a las empresas de mensajería? Bueno, enfocado específicamente en el e-commerce, este régimen simplificado de importación tiene mucha aplicación. ¿Por qué? Porque encontramos que, y vamos a platicar un poquito de las particularidades del e-commerce, ¿no? En donde ahora, por la globalización, un vendedor de China puede venderle a un comprador mexicano por un medio electrónico y se hace una transacción en un minuto. Okay. Pero después de la transacción es donde entramos todos los prestadores de servicios y aduanas y gobiernos. ¿Cómo hacemos que esa venta en el extranjero en China, esa venta en el extranjero en Estados Unidos, en Europa incluso, o en Sudamérica también, que está muy activo, en particular Colombia, Argentina y Brasil, cómo lo hacemos a que pueda entregarse de manera fácil la mercancía al comprador final en México? Y igual un potencial vendedor mexicano, que a lo mejor una pequeña y mediana empresa que no ha tenido acceso a otros mercados lo puede tener por medio del comercio electrónico, pero ¿cómo llegar allá? Y ahí el tema de la importación simplificada por medio de empresas de mensajería agarró mucho auge por el concepto de dropshipping. Vendo desde el extranjero, facturo desde mi país de origen y hago un dropshipment a México, es decir, entrego directo al comprador. No pasa por una bodega, no pasa por una tienda, la venta se hace fuera de México y por ende no genera IVA, pero sí implica un proceso aduanal, implica un despacho aduanero. Y ahí es donde se utilizó la figura ya existente de la empresa de mensajería, que originalmente se creó para facilitar el envío de paquetes de mensajería por DHL, artículos personales. No se creó para el comercio electrónico realmente, pero se está aprovechando la modalidad para poder entrar a México con un régimen simplificado en donde no te pide un padrón de importadores, no te pide etiquetado o cumplimiento de normas oficiales mexicanas, pero sí estás restringido en cierta manera, porque el valor tiene un tope, no puedes traer más de $2,500 ahorita, sí. Antes era $1,000. Te facilita el tema de impuestos, sí, porque te aplican una tasa global, normalmente es el 19% o el 20% dependiendo del monto, y hace que el importador en México sea la empresa de mensajería, como un prestador de servicios. Okay. Y ahí es donde ha recobrado esa importancia, pero insisto, es un modelo que no estaba hecho para eso. Y que de cierta manera hay limitantes, porque ahorita las está reaccionando el gobierno, poniendo limitantes para que no se abuse de esta figura. Por ejemplo, las empresas de mensajerías tienen la obligación de reportar a quienes tengan más de 3 envíos a la misma dirección. ¿Mensual? En un mes de calendario. Entonces, lo que quieren evitar es que se utilice este proceso simplificado para importar inventario para revender. No es el modelo. Entonces, de cierta manera lo están adecuando, pero, insisto, yo creo que se debería crear una figura nueva, ¿no? Y en pláticas, en algunas ocasiones con funcionarios de aduanas, ellos mismos tenían esa idea, pero no lo hemos visto todavía. Sí. Y además México estratégicamente puede ser un hub de comercio electrónico por su ubicación geográfica, tanto para vendedores de China como para potenciales compradores en Sudamérica y en Estados Unidos. Y ahí es donde tenemos que aprovechar figuras como el recinto fiscalizado estratégico, por ejemplo, donde puede haber inventario en México para distribuir a toda América, utilizando los servicios de mensajería, pero que la regulación actual no te permite utilizarlos para eso. ¿Sí? Okay. Entonces ahí es donde esta importancia del T1 va a seguir creciendo en el comercio electrónico, pero creo que se debería hacer algo de cero, insisto, ¿no? Y a ver, son $2,500 lo máximo que una transacción puede tener de valor. Comentabas de ciertas restricciones de productos. Sí. ¿Qué restricciones no pueden entrar en ese T1 hasta ese valor máximo? Sí, no pueden entrar líquidos, no pueden entrar polvos,
ninguna mercancía en forma de tabletas o farmacéutica, nada de eso, o que requiera un análisis de laboratorio del SAT para identificarlo, no lo permiten, ¿sí? Entonces hay muchos productos que van a quedar fuera, los cosméticos, polvos, suplementos alimenticios, todo eso queda fuera, ¿sí? Hay otras cuestiones como muebles de madera que requieren unas inspecciones, eso sí se puede importar, pero tiene que hacerse la inspección. Y muchas veces las empresas de mensajería no quieren tratar con ese tema y te dicen no se puede. O sea, exactamente, pero se podría en teoría, ¿sí? Pero en fin, aquí una de las restricciones adicionales que tiene el régimen de simplificado de empresa de mensajería que se usa actualmente en el e-commerce es el tema de no la deducibilidad. No se puede hacer deducible, no te va a dar una factura el vendedor al comprador para hacer deducible un producto que tú compras. Entonces, el típico caso problemático que tenemos nosotros es un vendedor extranjero que vende laptops, por ejemplo. Es un producto que puedes conseguir a buen precio en el extranjero, sin embargo, normalmente buscas una factura como comprador en México para hacerlo deducible en tu negocio y acreditar el IVA, ¿no? Cuando la compras en este régimen no te van a dar una factura. Y está el otro tema, ¿ok? ¿Cómo le hacemos para así facturar? Bueno, haz una importación definitiva, regular. Pero ahí entra ya el tema de normas oficiales mexicanas, que es una barrera aún más grande para un vendedor. No le interesa al vendedor tener que cumplir con un certificado de Wi-Fi Bluetooth que cuesta $2,000 cuando tiene un embarque de un modelo que le va a durar 3 meses porque va a venir un modelo nuevo. Con los iPhones sucede lo mismo, ¿verdad? Un vendedor un externo va a batallar a vender un iPhone, pero una empresa como Apple obviamente hace todo el trámite para que ellos tengan en México el producto, es muy diferente. Pero en el e-commerce no se va a dar eso, ¿no? Entonces esas limitantes, pues sí, precisamente existían desde el arranque del modelo y no creo que se han podido adaptar correctamente a lo que exige el comercio electrónico. Ok, entonces en un electrónico menor a $2,500 que importes como persona física o moral por comercio electrónico, pues bueno, va a ser más competitivo en precio, te puede llegar a tu casa, pagas un impuesto del 19%, pero no lo puedes deducir. ¿Y cómo compruebas la legal estancia de ese producto en el país? La legal estancia te tendría que comprobar con el pedimento y las empresas de mensajería te deben de dar una copia del pedimento. Ah, ok. Porque no hay otra forma, ¿no? Y ese pedimento pues tiene mercancía diversa. De muchos clientes. Muchas veces es un pedimento global en donde infinidad de guías pueden ser declaradas en un mismo documento, ¿no? Y tienes que buscar tu guía en particular y ahí está declarado, pero es otro problema, ¿no? Una revisión, etcétera, tienes ese equipo, no hay manera de comprobar. Y es información confidencial, ¿no? Porque trae mercancía de otros clientes con otros valores. Así es. Muchas veces la empresa mensajera no te quiere dar copia del pedimento, ¿verdad? ¿Y hasta cuántas guías puede traer un pedimento TEM1? No tiene límite. No tiene límite. El límite es el medio de transporte realmente. O sea, cuántas guías puedes cruzar en un medio de transporte por pedimento, que es el que te permite aduanas, pero no tiene límite. Por último, para cerrar este tema en las regulaciones no arancelarias mencionaste pues, los químicos, los líquidos, pero si un producto necesita una NOM o de cumplimiento no es necesaria, porque se entiende que es para uso personal. Porque hay una excepción específica Okay. en el anexo 241, la regla 2411 nueva de economía te dice específicamente para el régimen simplificado de mensajería, antes era hasta 1,000 y ya lo homologaron a 2,500. ¿Y eso cambió con la negociación del TEMEC? Realmente no. Sí hubo ahí un tema de impuestos. Si quieres, ahorita hablamos de las tasas globales, en donde el TEMEC sí tiene una incidencia específica en las tasas aplicables, pero no en el tema de normas, ¿no? La idea es, bueno, si el comprador ya sabe lo que está comprando, tiene conocimiento, no se tiene que proteger al público en general porque va a ser para uso personal, como decías, tiene lógica la excepción, ¿no? No se va a comercializar en México. Entonces, corres el riesgo como consumidor, por supuesto. Pero sí existe esa excepción al cumplimiento de las normas. Y en cuanto a las tasas, nada más para que no se me pase esa idea, las tasas sí, con la entrada del TEMEC, hay 3 niveles de impuestos globales que se pagan. Y hablo de impuesto global porque no es IVA, no es impuesto general de importación, es una tasa global, que lo que hace aduanas es que te aplica un conjunto de impuestos en una misma figura. Entonces está el IVA, hasta el 16,
está un pedacito de impuesto general de importación y está el derecho de trámite aduanero, todo en una tasa global. La más baja, obviamente tenemos que hablar del de minimis, ¿no? De 0 a $50 no pagas impuestos. Okay. Eso está en tratado también. Estados Unidos tiene 800, ese límite, es muy diferente. Y es lo que pedía Estados Unidos, que aquí... Que se homologara, y no lo hemos, pero ni Canadá lo homologó. Canadá creo que también está cerca de los 50 o 75, no llegó a esos 800. Que es una barbaridad lo que se deja de recaudar por esos $750 de diferencia. Por supuesto. Y además abres el mercado a una inundación de artículos que estás más controlada bajo de $50, ¿no? Entonces, claro. Tiene esos dos enfoques. Entonces, de 0 a 50, el de minimis. Es de minimis, 0% pagas. Ahora, si son provenientes de Estados Unidos o Canadá, en virtud del TMEC, hay una tasa del 17 global. Ok. Que es el IVA más un por ciento adicional. Pero es solamente entre $51 y 117. Y tiene que venir de Estados Unidos o Canadá. Para cualquier otro país, cuando el envío es procedente de cualquier otro país, o arriba de 117, hasta 1000 te aplica la del 19, tasa del 19 global, y de 1000 a 2500 te aplica la del 20%. Okay. Y eso sí tuvo modificación en virtud del TMEC. Y el TMEC trae capítulos enfocados al comercio electrónico, al fomento de la pequeña y mediana empresa, que es lo que tenemos que cumplir, esas obligaciones que adquirimos mediante la firma del tratado en desarrollar todo ese tema, ¿no? Entonces creo que es algo que está pendiente todavía. Dentro de este cuarto rubro de $1,000 a $2,500 de mercancía que venga de cualquier otro país, si tú traes un producto, una gorra que tenga el nombre de Disney y todo, y pues se presume, o traes 500 gorras, que se presuma que es la comercialización, ¿se puede? Es que nuevamente ahí es un área gris totalmente. Entras un hueco. Entras un hueco, porque en teoría cuando se creó el régimen T1 de importación simplificada no se podía enviar mercancía que se presumía se iba a comercializar. FedEx te lo paraba, te decía, esto es para comercializar, no te lo puedo importar, consíguete un agente aduanal, aunque estuvieras abajo del valor. Okay. Otras empresas de mensajería lo hacen igual. El tema es que ahora con el e-commerce y con los ajustes que el gobierno está haciendo y reconociendo que es una figura que se tiene que utilizar para esto, ya no se enfocan tanto en eso, se enfocan más bien con lo que te comentaba al principio. ¿Cuántos pedidos al mes llevas? Entonces, en teoría, no te deben de bloquear un pedido aunque tengas muchas unidades de lo mismo que presumes que es para comercializar, ya no deberían de bloquearlo, en las reglas no está. No está como una limitación. ¿Y se liga con el RFC de la persona física? No, lo están ligando, bueno. ¿O con la dirección? La última reforma que está en camino, o que lo que nos ha dicho aduanas es que quieren utilizar el CURP. El CURP. Entonces con el CURP ahí sí van a tener mucho mayor control. Pero hay mucha resistencia de las empresas de mensajería por la complejidad que implica recolectar esos datos. Administrativa, sí. Imagínate, tener que sacar el CURP de todos los destinatarios en México no es muy práctico. Entonces, pero viene, eso ya estaba anunciado, no lo han publicado, pero en pláticas con empresas de mensajería se ha dado, ¿no? Esto es a personas pues físicas. Hablando de una pyme americana, pues que tienen siempre mucho potencial y mucho pues cabildeo e impulso del gobierno, y quieren vender en México y no están establecidas, ¿cuál es una solución obviamente fiscal y legalmente correcta para que puedan importar a México sin estar establecidas? Bueno, sin estar establecidas, la forma realmente no existe, porque no existe una figura como en Estados Unidos en donde te permite ser un Foreign Importer Record, es decir, un importador foráneo, te dan un número de autorización, presentas una fianza y puedes, tú como empresa mexicana, ser importador en Estados Unidos. En México no existe. En México tienes que estar en el régimen general del ICR para poder inscribirte en el padrón de importadores. Y ahí yo veo solamente dos maneras. O constituyes una empresa en México, o abres una sucursal, oficina que se convierta en un establecimiento permanente de la empresa extranjera. Okay. ¿Sí? Pero eso no es práctico para las pequeñas y medianas empresas. Ir a un país a constituir, a tener representante legal, a tener que tener un domicilio fiscal, al tener que estar
con todas las obligaciones fiscales inherentes a un contribuyente en México, no es atractivo para una pequeña y mediana empresa que está buscando vender con el efecto de la globalización en cualquier mercado que lo permita. Una infraestructura como la de Amazon, como la de Mercado Libre, o directamente con su propia marca. Entonces, eso es uno de los temas que yo creo que está pendiente en México, regular. Okay. ¿Cómo hacerle para fiscalizar correctamente a una empresa extranjera que quiere vender en México, pero facilitándole el negocio? Y de la misma manera, ¿cómo le hacemos para fomentar que en pequeñas y medianas empresas mexicanas puedan vender al extranjero? Debe ser una situación similar, ¿no? Sí, la siguiente pregunta era, ¿cómo es la situación del e-commerce en la aduana mexicana? Pues ya has mencionado pues, que tiene huecos, que se ha ido haciendo un Frankenstein, utilizando un modelo que pues, no estaba hecho para eso. Y el panorama ideal de este e-commerce para la aduana mexicana, lo que entiendo es un capítulo nuevo. ¿Y cuál sería, a tu opinión y toda tu experiencia, ese capítulo nuevo que debía tener para que fuese fluido? Yo creo, además de lo que platiqué ahorita de las dos opciones, está la opción de un intermediario comercial en México, Okay. ¿sí? Que también no está bien entendido o regulado. Sí, puede ser una solución en donde una empresa constituida en México se asocia con un extranjero para permitirle hacer todo esto. Pero yo creo que debe incluso existir una figura en donde se le permita al extranjero ser el contribuyente, ser el importador, a lo mejor sí con un responsable solidario en México. Porque es para la autoridad fiscal en México siempre el tener a alguien fiscalizable. ¿A quién le cobro? Es muy importante. Pero existe. Existe, por ejemplo, en importaciones temporales de extranjeros. Hay regulación aduanera que permite al extranjero ser el importador temporal de equipo que va a usar en México para fines muy específicos, siempre y cuando tenga un responsable solidario en México. Y si no lo retornas y hay créditos fiscales, pues van a ir con el responsable solidario en México. Esa figura podría funcionar porque, aunque soy responsable solidario y a lo mejor tengo una relación comercial con el extranjero que sustente esa responsabilidad de cierta forma, el contribuyente sigue siendo el extranjero. La facturación viene directamente del extranjero. Los compradores pueden pagarle al extranjero sin tener que tener una figura en México como el establecimiento permanente o una empresa. Yo creo que por ahí podría ser una idea. Ahora, otra es un régimen simplificado, pero diseñado para e-commerce, con las particularidades específicas del comercio electrónico y a lo mejor que se permita desde recintos fiscalizados estratégicos. ¿Por qué insisto en el recinto fiscalizado estratégico? Porque imagínate tú el costo que implica importar inventario a México sin venderlo. Es otra barrera para pequeñas y medianas empresas del e-commerce. Pero si tú tienes inventario en un régimen de recinto fiscalizado estratégico... Físicamente está en México, pero legalmente está no en el tiene un limbo. régimen aduanal. Claro, no has pagado impuestos de importación. Un duty free. Y deja tú el beneficio de no tener esa carga inicial. Además, tenemos la flexibilidad de que si tienes inventario en México, tengo comprador en México, importo en definitiva para el comprador en México. Pero tengo un comprador en Estados Unidos, hace la extracción de ahí y se importa de manera simplificada a Estados Unidos. O a Centroamérica. Exacto. O no se vendió. Me ha tocado casos, desgraciadamente, en donde se hace la importación definitiva de inventario y no fue buena estrategia de venta y tienen inventario atorado en México, pero ya con IVA pagado, ya con impuestos, ya con normas. No te da flexibilidad más que buscar otro comprador en México para aprovechar todo el costo ya de la importación, ¿no? Pues el comercio electrónico, si se subiese al modelo, al régimen aduanero recinto fiscalizado estratégico, podría ser muy exitoso, es lo que entiendo. Sí, y puede tener buen control aduanero también, porque aduanas puede saber qué entra y qué sale. Yo creo que para que pase una regla, una reforma, aduanas tiene que estar tranquilo en el control. Okay. Lo está tratando de controlar con las empresas de mensajería, pero creo que puede hacer de cero algo que le permita tener ese control que buscan y facilitación al comercio electrónico, ¿no? Okay. Una pyme o una empresa grande, ¿qué debería tomar en cuenta? ¿Qué debiese tomar en cuenta en las importaciones de comercio electrónico al pasar por aduana? Primero que nada es, y eso yo insisto mucho desde nuestra labor de consultores, es
prepararlos, que sepan qué es lo que requiere para entrar a México. Nosotros lo manejamos como un análisis preliminar de sus productos. Entonces, los casos en donde hemos visto problemas en aduana son empresas que dicen, bueno, pues me la voy a jugar, la voy a mandar a ver qué pasa. Y normalmente no va a pasar. Entonces, el análisis preliminar es bien importante porque pueden tener un catálogo muy amplio. Y nosotros normalmente hacemos un análisis para saber, la complejidad de estos productos es baja, esta es alta. Y a lo mejor lo que tiene complejidad alta te interesa mucho para el mercado y haces el esfuerzo adicional para tener el debido cumplimiento. Pero la clave es hacer el envío cuando todo esté etiquetado, cuando todo ya tenga un certificado de cumplimiento que requiera, o un permiso de COFEPRIS, o que el etiquetado un suplemento alimenticio, por ejemplo, cumpla con los lineamientos de COFEPRIS. Y no esperar a que en la aduana el agente aduanal te diga, esto no cumple y se va a quedar aquí. Okay. Y eso sucede hasta en contenedores que llegan a Manzanillo. Imagínense las demoras, los costos por no poder importar algo que no se preparó correctamente. Entonces mi recomendación siempre es, vamos a planear. Planeación ¿Qué quieres? Y anticipación. Y anticipación. Y ahora también vamos a hacer un equipo con tu agente aduanal. Valídalo con él, previos en origen. Todo ese tipo de cuestiones que te agilicen la entrada a México va a ser una experiencia mucho mejor manejada para el extranjero y para el comprador nacional, ¿no? Y para estas empresas, ¿qué recomendación de elección de proveedores, incluyendo el agente aduanal, les puedes recomendar? Siempre el cumplimiento aduanero, digo, sería abogado, pero el compliance es el que te debe de dar la pauta para poder iniciar una relación de negocios con un proveedor en México, porque hay de todo. Entonces, si alguien te dice, no necesitas una norma, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo estás importando? O alguien no te quiere mostrar un pedimento de importación, yo dudaría. Y yo siempre lo manejo como red flags, ¿sí? O sea, hay un cuestionario que siempre les digo, no, compara con otros proveedores antes de aceptar mi oferta, pero nada más cerciórate que realmente estén haciendo las cosas correctamente, porque el que yo te diga que tienes que cumplir con un certificado o no quiere decir que es opcional o que te lo estoy exigiendo yo. Te lo está exigiendo la regulación. Y si alguien te dice que no aplica, entonces es el cuidado, ¿no? Y ahí es donde pueden tener pérdidas de mercancía, pueden tener multas, pues principalmente la pérdida de la mercancía. Y me ha tocado situaciones muy penosas en donde estábamos trabajando con un cliente, se fueron con otra opción y de repente meses después vienen, perdí el embarque, pues porque no se cumplió debidamente con las regulaciones, ¿no? Okay. Entonces yo creo que esa es la clave inicial para poder saber si debe de trabajar con alguien. Ahora, el e-commerce desde México, pues bueno, vives en Estados Unidos, eres parte de la barra de abogados, tienes toda esa experiencia, pero como una empresa mexicana que quiere exportar por comercio electrónico desde su página web, pues artesanías, plata, lo que quieras, o algo que traiga de otro país y quiera exportar, ¿cuál es el trato que debe tener, bueno, específicamente en Estados Unidos? ¿Cómo se tiene que preparar aduanalmente ese comercio electrónico para ese país? En particular, el hecho de que Estados Unidos tiene el de minimis más alto es la oportunidad... Los $800. Claro, te da la oportunidad de utilizar ese régimen simplificado, que en Estados Unidos no me recuerda la sección 321, le dicen, Section 321. Son importaciones simplificadas a Estados Unidos. Esa es una manera muy interesante de entrar. Pero hay programas, incluso Amazon tiene programas para empresas mexicanas fomentándoles que manden a sus centros de distribución a Estados Unidos. Ellos se ponen como Ultimate Consignee, okay, que esa es la figura para cuando una empresa mexicana va a convertirse en importador registrado en Estados Unidos, tiene que tener un consignatario final responsable. Una figura similar a la que te decía, ¿no? Sí. Un responsable solidario en México, lo lógico. Amazon tiene, de lo que he escuchado, tienen un Tax ID para eso y sí fomentan ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el mercado hispano en Estados Unidos es muy grande, ¿no? Entonces, la necesidad de buscar productos mexicanos o de Latinoamérica es importante, ¿no? Entonces, se puede aprovechar. Ahora, también es muy fácil constituir una empresa en Estados Unidos en donde se puede convertir tú en tu importadora. Y lo que se tiene que cuidar es como cualquier país que se va a importar. Cada país va a tener sus reglas de importación
principalmente en México he visto que nos gusta mucho mandar alimentos que se pueden enviar, pero tiene que tener las plantas en México tienen que estar registradas en la FDA. Entonces hay procesos que sí se tienen que seguir para poder empezar a vender en Estados Unidos. Y hay muchas distribuidoras en Estados Unidos que ya saben el camino. Entonces es una forma fácil de agregar a su catálogo productos y ellos ya tienen ese camino hecho, ya saben que tienen que cumplir, ¿no? Pues lo que entiendo es, se lo sube a su plataforma, les compran en Orlando, en Chicago, las envía por una empresa de mensajería y hasta $800 no paga impuestos. Right. Pero ya cuando son alimentos o productos procesados, alimenticios, ya sí se puede atorar ya. Sí, te van a poder, todo pasa por los hubs, entonces en los hubs está aduanas, está Customs and Border Protection cuidando que la mercancía que entra por mensajería también cumpla con ese tipo de regulaciones. Entonces sí es posible que te puedan detener, sí. Digo, sin ser experto en derecho aduanero americano, pero sé por experiencia, ¿no? Y en el comercio electrónico, ¿cuál es tu opinión de la comunicación entre la aduana americana y mexicana? De envíos, digo, hay colaboración, sí lo hay, pero principalmente, por ejemplo, para México, en aéreos sé que hay manifiestos, tienes que enviar por adelantado información de qué va a llegar. Entonces muchas veces sí pueden alertar de envíos, pero es poco el control que puedan tener en la salida, normalmente es en la entrada. Y México sí te puede dejar a un lado envíos, aunque cumplan con todos los requisitos para inspeccionarlos. Y entra en temas de propiedad intelectual también, en donde Aduanas México no tiene facultades específicas para detener temas de piraterías, etcétera, pero sí lo puede hacer a través de la PGR. Entonces normalmente hacen una investigación, notifican a la PGR, el INPI se involucra, los distribuidores en México autorizados o los que tengan los registros se involucran y puede haber ahí la detención de tu embarque, sí. Entonces sí es algo que se comunica, sí hay esa colaboración, pero yo creo que es más las aduanas que reciben las que van a estar más activas que la revisión que se hace al salir. Carlos, y entrando al cierre de esta interesante charla e información que nos estás dando, ¿cómo ves el e-commerce en México en 5 años? E-commerce que pase por aduanas. Pues inevitable el crecimiento. Si vemos en Estados Unidos las tendencias, es triste a veces ver cómo tiendas de toda la vida cierran porque el e-commerce es la manera fácil de hacer compras. Yo te lo digo, vivo en Estados Unidos, quiero algo muy específico, lo encuentro en un segundo en el celular y me llega a las 7 de la mañana el siguiente día. ¿Para qué voy a ir a una tienda? ¿Para qué manejo? Yo creo que vamos para allá. Y además las generaciones de adultos mayores que son más renuentes al comercio electrónico, pues van a ir dejando paso a las generaciones donde ya están más acostumbrados a usarla. Entonces lo lógico es simplemente que siga en crecimiento. Ahora, en específico en aduanas, pues insisto, necesitamos regularlo de manera independiente. ¿Y no existe algún comité que ya esté trabajando orquestado por Aduanas México? Seguramente, ¿no? Digo, hubo juntas para lo del RFE hace algunos años, lo están viendo, pero, y obviamente la reacción que hubo en 2020 para implementar el sistema de retenciones a los medios electrónicos fue un gran paso para que se involucre, pero hay que crear algo nuevo, innovar un poquito, ver qué están haciendo los otros países, qué hay en tratados internacionales. También hay modelos ya. Esto no es algo nuevo, pero falta implementarlo en México. Y que sea fluido, porque a mayor regulación, mayor contrabando, ¿no? Sí, pues siempre van a encontrar salida, ¿no? Entonces si permites que crezca de manera correcta, pues todos van a preferir la manera correcta. Van a evitar los métodos grises, ¿no? Fronteras, otro tema. El comercio pasajeros también es una forma en donde aparecen cosas en Mercado Libre cuando se están importando por pasajeros. Ese es un tema que... Ese es un e-commerce de cajuela, ¿no? Claro. Pero antes del e-commerce estamos importando inventario por cajuela, sí. Aprovechándose a lo mejor de las franquicias. Que son $300, ¿no? 500. 500. En aéreos, y hay veces también. Sí. Entonces, hasta $500 aéreos hay veces. Aunque ahorita sí veo, por ejemplo, es la última vez que he llegado aquí a la aduana de Monterrey,
sí hace una inspección previa por rayos gamma. Entonces sí alertan, sí te revisan, sí están encima. Aunque ya el semáforo no existe, ¿verdad? Sí te van a mandar. Entonces yo creo que sí hay buen control en aduanas en eso. Creo que lo están haciendo buena labor. Pero, a ver, aquí lo que vamos es... La tendencia es que el e-commerce está para quedarse y para crecer. Entonces, ¿cómo nos adaptamos como gobierno para poder tener buen control de esto y además que crezca y se desarrollen las pequeñas y medianas empresas, que son las más beneficiadas? Las grandes van a estar establecidas, esta es la realidad. Pero la creación de Alibaba, por ejemplo, en China, en donde pone al alcance del mundo una serie de proveedores y fábricas de China, que antes tenías que ir a conocer en China, tenías que ir a ferias a lo mejor para conocerlos. Ahora en tu celular lo puedes ver, ¿sí? Y por otro lado, la infraestructura que dan marketplaces, como las mismas tiendas que ahora se están evolucionando, los Liverpool ya tienen sus marketplaces, el Electrix también tiene su marketplace electrónico, pero los Amazon y los mercados libres, que son los más grandes, dan la posibilidad a estas medianas y pequeñas empresas a jugar en el mundo de comercio internacional que antes no podían. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ayudamos tanto como proveedores de servicio, que estamos en medio en la cadena logística entre Alibaba y Amazon o Mercado Libre? ¿Cómo les ayudamos para que esto pueda ser ágil? Y el gobierno, ¿cómo ayuda a estos prestadores de servicio para que puedan agilizar el proceso? Porque nosotros podemos tener una cadena de suministro muy ágil, pero sin aduana se va a atorar porque la regulación no está lista para esto, pues va a haber un problema, ¿no? Entonces, y dentro de lo que no está listo, pues es el pago de impuestos. No es obligatorio el pago electrónico centralizado, la PC, ¿no? En las empresas. Ya la mayoría que maneja mucho dinero, pues sí la tiene, pero en el e-commerce hoy día, pues el importador tiene que entregarle dinero a la gente aduanal para que la gente aduanal pague los impuestos. Eso también se debe regular, ¿no? Para que la gente aduanal siga siendo intermediario de dinero o no. Pues es que realmente yo creo que el futuro es la venta por medio del dropshipping en comercio electrónico. Creo que es más ágil. Y a lo mejor hacerla no quiere decir desde China. Por eso la figura del RFE implicaría a lo mejor tenerla cercana en un punto central de América, que es México, pero que se permita de ahí hacer un dropshipping al comprador en particular y que el importador sea la empresa de mensajería que hace el movimiento, o la figura o el prestador de servicios que va a hacer esa entrega de última milla en México, ¿sí? Similar a lo que existe, pero desde México. ¿Por qué? Porque la clave del e-commerce y la tendencia ahora es el comprador quiere sus productos hoy o mañana. Antes, nosotros como compradores mexicanos teníamos que rogarle al vendedor que nos enviara a México y no se querían meter en temas de aduanas, etc. Ahora el proveedor está viendo cómo me acerco al comprador, porque si no estoy al lado del comprador y le entrego mañana, no voy a vender. Entonces, como gobierno, ¿cómo les ayudamos a que puedan estar cerca de los compradores? ¿Sí? Y a la vez, ¿cómo exigimos que otros países hagan lo mismo con nuestras pymes? ¿Sí? Que sea recíproco. Porque no nada más es un tema de cómo compramos, sino cómo vendemos, cómo hacemos más negocio en el extranjero y aprovechamos la globalización para que nuestras pequeñas y medianas empresas exporten. Totalmente. Pues Carlos, te agradecemos en Latitudex esta conversación, pues nos quedamos con consejos y un mensaje para la aduana que siga trabajando, mexicana, para que siga trabajando en un manual específico para el comercio electrónico, los consejos para las pymes, la orientación a que se acerquen a los proveedores, que tengan planeación. Exacto. Y bueno, pues prepararse para ese futuro. ¿Algo más que quieras comentar antes de cerrar? No, nada más es ser conscientes de que el crecimiento del comercio electrónico es inevitable. Va a sustituir mucho del comercio habitual que conocemos. Entonces, tenemos que ir rápido a aprovechar esta oportunidad, porque son ventanas de oportunidad en donde los principales jugadores de prestadores de servicios se tienen que acomodar, en donde los marketplaces y los proveedores extranjeros tienen que entender cómo acomodarnos, ¿no? Entonces es el momento ahora de aprovechar en México. A lo mejor en Estados Unidos ya pasó esa ventana,
Ya estamos viendo las consecuencias de cómo el comercio electrónico arrasó. En México vamos a ver cómo se va a adaptar. Y yo creo que los comercios tradicionales tienen que entender también cómo tienen que jugar también un papel doble. Innovarse o morir, ¿no? Y lo ves en empresas grandes de Estados Unidos de años que dejaron de existir, ¿no? Sí, claro. Pues Carlos, muchas gracias nuevamente. Esta es tu casa y esperemos pronto seguir platicando de este tema tan interesante. De nada, a la orden. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos.